Bienvenidos en esta mañana. Estamos acá dispuestos, estamos agradecidos y queremos valorar este momento que tenemos de poder venir a este lugar y juntos levantar nuestro corazón para nuestro Dios y traer nuestra adoración a Él. Te invito, hermano, a que puedas venir y libremente dejar que tu corazón se exprese siempre. Adoramos a nuestro Dios porque es más grande que toda la galaxia, que todo el planeta, que todo lo que existe en el espacio infinito. Nuestro Dios maravilloso, infinito, está siempre y está en medio nuestro y podemos agradecerle. Dios te bendiga, bienvenido a este lugar. Un Padre amoroso que nos consuela, que nos levanta y nos fortalece. Gracias, Señor, que tu luz nos inunde, que tu luz nos impulse. Libres somos. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón? No podemos. Que persigue mi interior. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Gracias, Señor. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. La la, rendido a ti, yo libre soy. La, rendido a ti, yo libre soy. Somos libres en Él. La. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Solo devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. La, rendido a ti, yo libre soy. La, rendido a ti, yo libre soy. Sí, Señor. Nos rendimos a ti porque tú nos das libertad. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Sí, Señor. Rendidos a ti somos libres. La. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre
estoy totalmente en ti y vivo estoy. Gracias, Señor. Somos libres en ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Hemos venido ante tu altar a adorarte. Señor, porque aún sin merecerlo, tú nos miraste, tú nos amaste y lo diste todo por nosotros. Nos deleitamos en tu inmenso, inagotable y hermoso amor. Un amor que lo traspasó todo, que fue hasta el extremo por cada uno de nosotros. Oh Señor, tu amor que no tiene condición, que no tiene límites. Te adoramos, Jesús. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor luchó por mí. Gracias. Has sido tan bueno para mí. Tan bueno. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
No, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias al Señor. Bueno, saludo a todos los que no había alcanzado a saludar en la mañana. Estoy contento de poder estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Justo me tocó el día del cambio de escenario. También y cambio de horario, muchos cambios hoy día. Y esperemos que hoy día también, después de esta palabra, produzca un cambio también en nuestras vidas, aprovechando, ¿cierto? Porque en el fondo de eso se trata. O sea, cada domingo venimos a recibir una palabra, no solamente por recibir más información, ¿cierto? Por recibir más palabras, sino que venimos para poder producir un cambio en nuestras vidas. O sea, la vida del cristiano es un constante avanzar, un constante cambio, porque Jesús te demanda, ¿cierto?, a nuevos desafíos cada día, y no podemos conformarnos simplemente con tal vez ese primer recibimiento, esa primera oración, esa primera decisión, sino que día tras día tenemos que desafiarnos a continuar avanzando. ¿Ya? Bueno, hace un poco compartí con respecto un poco parecido a esto, de avanzar, ¿cierto?, de nivel, y hoy día quiero compartir algo que puede estar o no relacionado, y fue porque estábamos viendo con Bárbara la serie de Chosen, creo que lo mencioné también el otro día, y estábamos viendo esta serie que habla sobre, ¿cierto?, la vida de Jesús, de sus discípulos, de cómo Él los llama. En un momento de la serie hablan sobre el personaje de Nicodemo. Yo creo que más de alguna vez han leído sobre Nicodemo. Nicodemo era un fariseo de la época, dice que era un líder bastante respetado en la sociedad judía, y que en la Biblia se nos presenta en Juan capítulo 3. ¿Ya? Ahí lo pueden anotar para que lo lean en sus casas y vean cómo fue el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús, porque habla de que Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo íntimo, porque dice que se juntaron en la noche para que, como él era fariseo, era un líder fariseo, se hubiese visto súper mal que él se juntara de día con Jesús a conversar. Entonces, de noche, dice la historia, ¿cierto?, que se juntaron como a escondidas para Nicodemo hacerle preguntas a Jesús, porque Nicodemo tenía, por así decirlo, esa hambre de la que carecían muchos fariseos de la época, esa hambre de conocer un poco más. Y en la serie me gusta cómo introducen al personaje y el desarrollo que le dan a su personaje, porque empiezan a presentarlo, ¿cierto?, como un maestro súper sabio, que todos lo admiraban, pero de a poco Nicodemo, a medida que va avanzando la historia, empieza a cuestionar, y más que cuestionar, empieza a preguntarse a sí mismo si hay algo más de parte de Dios para su vida. Porque se empiezan a presentar una serie de situaciones que la serie está súper bien elaborada, y empieza a hacer que Nicodemo se cuestione un poco a sí mismo. Se da una situación en la que una mujer que estaba endemoniada, llevan a Nicodemo como maestro de la ley, ¿cierto?, para ver si es que podía restaurarla, y resulta que el demonio no se sujetó a Nicodemo. Y al pasar de los días
pasa el tiempo y ve que esa mujer después estaba completamente restaurada. Y él se preguntó, ¿quién habrá sido capaz de restaurar a esta mujer si yo no, ni siquiera yo, maestro de la ley, hice el ritual que la ley exigía y no pasó nada? Y el demonio no se sujetó delante de mí. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Quién habrá que está haciendo milagros, que está haciendo cosas? Y justo empezó, durante ese tiempo estaba Juan el Bautista predicando y luego aparece el ministerio de Jesús con unas palabras que quebrantaban los esquemas de la época. Entonces, la mayoría de los fariseos se escandalizaba de esto y decían, ¿quiénes son estos que blasfeman, cierto? Que dicen cosas que no están en la Escritura. Pero Nicodemo, al contrario, lejos de escandalizarse, lo que hizo Nicodemo fue preguntarse, ¿y si realmente estos hombres son enviados de Dios? ¿Y si realmente están soltando palabra que de verdad viene de parte de Él? Entonces, en la serie nos presentan esta como disyuntiva que estaba atravesando Nicodemo, donde se cuestionaba su propio pensamiento, lo que él había hecho hasta el día de hoy. Y me gusta mucho cómo lo presentan, porque en esos tiempos existían más de una corriente del judaísmo. O sea, en ese tiempo estaban los fariseos, estaban los saduceos, ¿cierto? Tenían varias, por así decirlo, denominaciones, así como nosotros tenemos hoy en día también varias denominaciones, y tenían diferentes creencias. Habían algunos que creían en la Torá, ¿cierto? Que era aquí investigué un poquito, ¿cierto? La Torá eran los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio y Números. Y ellos creían que esos 5 libros eran los libros por los cuales Dios le hablaba al pueblo. Ninguno más. Y habían otros que creían que el Tanaj, que era todo el Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco, más los libros de los profetas, ¿cierto? Los reyes, los salmos, los proverbios. Ellos creían que todos esos libros eran a través por los cuales Dios hablaba. Entonces me llamaba la atención porque Nicodemo estaba conversando con uno de sus discípulos en la serie y el discípulo le decía, pero maestro, lo que dice Juan, lo que dice Jesús, lo que predican estos, no está en la Escritura. No está en la Escritura, es blasfemia, le decía. Y Nicodemo le responde, Shmuel, le decía. Samuel se llamaba y le decía, Shmuel, nosotros cuestionamos a los saduceos porque solamente se apegan a los primeros 5 libros y ellos se pierden todos los demás libros de la Biblia. ¿No será que nosotros también nos estamos perdiendo algo más al ceñirnos solamente a la Tanaj, a los primeros, al Antiguo Testamento? Por así decirlo, le dijo. Y entonces, como que eso a mí me hizo mucho sentido y fue lo que me llamó a escribir esta palabra hoy. Porque él abrió su espectro y él fue un visionario. Fue el primero de todos los fariseos en creer que iba a ser escrito el Nuevo Testamento, en que Dios no solamente se iba a quedar con los primeros libros, sino que iba a seguir enviando palabras. Y por eso pudo abrir sus oídos y su mente a escuchar lo que decía Juan el Bautista y escuchar lo que decía Jesús. En esos tiempos ¿cierto? Estaban los fariseos, los saduceos, aparte los judíos y los samaritanos estaban divididos y cada uno de ellos tenía sus propias creencias, sus propias corrientes, sus propias tradiciones. Y hoy por hoy nos pasa exactamente igual. Tenemos una infinidad de denominaciones, ¿cierto? Por aquí hay bautistas, pentecostales, asambleístas, ¿cierto? Presbiterianos, y cada uno tiene sus dogmas, su doctrina. Y entonces cuando yo escuché esta aseveración que hizo Nicodemo, me puse a pensar de que tal vez hoy vivimos de la misma manera en la que vivía la sociedad judía al momento de que llegó Jesús. Vivimos, ¿cierto?, esclavos de algo. Y en la serie, ¿cierto?, Nicodemo pasaba preguntándose esto y por eso se juntó a solas con Jesús para hacerle estas preguntas. Entonces, cada vez que veo series o películas donde se muestran a los fariseos, puedo ver gente que está esclava, ¿cierto?, de la ley, o esclava de un texto escrito, ¿cierto?, en papel. Los fariseos de la época tomaron a Dios y lo redujeron a las escrituras que tenían en la época, a todo lo que habían escrito. Pero lamentablemente para ellos, Dios no puede ser reducido a un par de libros, a un texto. Ni siquiera nosotros podríamos decir hoy en día que podríamos reducir a Dios a la Biblia. Incluso teniendo el Antiguo y Nuevo Testamento completo, no podríamos decir que ahí está Dios.
Porque Dios es incluso tan infinito, tan grande, que solamente nos reveló una parte, dice. O sea, nosotros en la Biblia solo tenemos una parte de lo que Él ha podido revelarnos a nosotros. Por eso es que no entendemos el Apocalipsis, ¿cierto? Y hay tantos libros que todavía no tenemos respuesta de lo que va a pasar más adelante, porque Dios no puede ser reducido a una cierta cantidad de escritos. Y una vez vi un estudio que hablaba de que la ley fue la niñera de los seres humanos hasta la venida de Jesús. O sea, la ley tuvo un rol importante. No era el plan final de Dios, obviamente, pero Dios sabía y dejó en evidencia que nosotros no podemos cumplir la ley al 100%. ¿Por qué? Porque si miramos la historia, abrimos, ¿cierto?, la Biblia y miramos, lo primero que hizo Dios cuando nos envió a la tierra, nos dio un mandato. ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? Cuando puso a Adán y a Eva, no coman de este fruto. Una regla simple. ¿Qué pasó? No pudieron cumplirla. Luego de eso, de que no pudieron cumplir esa norma, Dios dijo, ya les voy a dar 10 mandamientos. 10 mandamientos, ¿cierto? No matarás, no robarás, los 10 mandamientos, pero resulta que también fallamos en esos 10 mandamientos. Y luego de esos 10 mandamientos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Dice que acabaron teniendo 613 leyes más específicas y más crudas para poder controlarse, ¿cierto? Pero aún así fallaron. Entonces, el plan inicial de Dios era simple, no coman de este fruto. Nos volvimos rebeldes, después dijo, ya, 10 mandamientos. No pudimos y el hombre tuvo que crear 613 leyes. Y hoy en día, ¿cuántas leyes hay en el mundo? Nos cansaríamos. Muchas más de 613 leyes. Porque finalmente la gente se obsesionó con la ley. Se obsesionó con su cumplimiento y se olvidó de Dios mismo. Y eso es lo que hoy en día nos pasa también a nosotros. Porque tal vez ya no estamos esclavos de la ley, ¿cierto? De que hay en Levítico, de que hay que lavarse las manos 7 veces. No estamos esclavos de eso. Pero estamos esclavos de las doctrinas y de los títulos, de las denominaciones. Estamos esclavos de los dogmas, de las formas en las cuales llegamos a Dios. Por eso tuvo que venir Jesús a la tierra, porque vio y dijo, los humanos no entendieron nada. No entendieron porque creímos que la forma de llegar a Dios era por medio de una vida intachable, ¿cierto? Por medio de cumplir ciertos requisitos. Pero lo que Dios quería que entendiéramos al darnos los mandamientos es que por más que lo intentáramos no íbamos a poder cumplirlos al pie de la letra y que necesitamos una dependencia de Dios. Eso era lo que entendió David. David lo entendió al pie de la letra porque él fue de los más pecadores de todos, pero él tenía su dependencia clara en Dios. Y cada vez que pecaba acudía a él y no se separaba de él. Muy por el contrario de otros que pecaban y huían y se alejaban y se volvían más soberbios y se volvían más rencorosos contra Dios. Entonces, Jesús tuvo que venir a morir por nosotros para poder traer la gracia y decirnos, hey, el camino no es este. No es que se vuelvan esclavos de la ley, no es que se vuelvan esclavos de una doctrina, sino que ustedes sepan que tienen que depender de mí. Entonces, por eso quiero hacer una salvedad. Porque Jesús vino a la tierra y muchas veces la gente piensa que vino a traernos solo la gracia y hacen de la gracia misma una doctrina y volvemos a esclavizarnos de algo más. Hay quienes que dicen, no, Jesús vino a traer amor y volvemos el amor nuestra doctrina y decimos el amor, o de la gracia, o la paz, pero nos aferramos a cosas y nuevamente limitamos a Dios a solamente una cualidad. Anteriormente ya había hablado acerca de esto, pero en realidad nos desenfocamos de lo que es realmente lo importante. No sé si están entendiendo lo que les quiero transmitir, pero lo que hoy quiero que les quede claro es que así como Nicodemo un día dijo, ¿y si hay algo más? Hoy día tú te preguntes, ¿y si hay algo más? A lo mejor durante estos años que llevo, años, meses, semanas, no sé cuánto llevas de que decidiste seguir este camino, pero a lo mejor empezaste a formar
una especie de rejilla, una especie de estructura que impide que amplíes tu visión. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, había algo que se llamaba paradigmas. Y el profesor, cuando nos explicaba lo que eran los paradigmas, él nos decía que esos eran los lentes con los cuales vemos la vida. Un paradigma es el lente con el cual tú ves la vida. Y habían distintos paradigmas, ¿cierto?, con los cuales los sociólogos, los pensadores miraban la vida. Y las iglesias han hecho eso. Han creado paradigmas con respecto al cristianismo. Y se ponen y crean lentes con distintos aumentos, por así decirlo, que hacen ver la vida de una forma. Por ejemplo, me pongo un lente y creo que el cristianismo solamente puede ser llevado a cabo a través de las obras, de las buenas obras que yo pueda hacer, de la ayuda a los pobres, ¿cierto? De mi asistencia total a las reuniones del día domingo, o a lo mejor creo que me pongo los lentes de la teología y creo que la única forma de agradar a Dios es conociendo la Biblia de pe a pa y estudiando los libros más antiguos, los manuscritos más antiguos que hay y investigando de la historia de Jesús y de la Biblia. Pero déjenme decirles que ningún paradigma puede hacer que nosotros contemplemos a cabalidad cómo es Dios. Y Jesús vino para poder romper los paradigmas. Y sin embargo, después de la venida de Jesús, creamos más paradigmas. O sea, Jesús vino a romper con la ley de Moisés. Y nosotros, después de la ley de Moisés, creamos nuevas leyes, nuevas tradiciones y nuevas doctrinas que nos fueron encerrando, y por eso no somos capaces muchas veces de entender por cómo funcionan los milagros, cómo funciona la soberanía y la voluntad de Dios. No somos capaces de entenderlo porque estamos encerrados, ¿cierto?, en una capacidad de ver por los lentes que nos hemos puesto. No sé si me están entendiendo un poco lo que quiero decir hoy día. Con esto no quiero decir que la iglesia no debe tener fundamento y que debemos tener libertad y mezclar las ideologías, como muchas otras iglesias hoy día han planteado, ¿cierto?, que están mezclando todas las religiones. No quiero decir eso. No quiero que se malentienda. Hay un fundamento. Hay una doctrina, de hecho. Pero la única doctrina que es válida para nosotros y debería ser válida para nosotros es Jesús. Jesús es la doctrina. Jesús fue el sacrificio. Jesús es el templo. Jesús es todo. Y para eso me gustaría que fuéramos a Juan 14:6. Anótenlo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dejó claro cuando vino a la tierra. Él no dijo: formen una iglesia de tal nombre en la cual se le dé prioridad a las manifestaciones del Espíritu Santo. No dijo eso. No dijo: formen una iglesia que tenga tal nombre y que solamente se le dé énfasis al estudio teológico. No dijo eso. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros perdimos el tiempo. Llevamos ¿cuántos años desde la Reforma Luterana? Y perdimos el tiempo creando iglesias con tal nombre, con tales tradiciones, donde la gente se tiene que vestir de tal manera, hablar de tal manera, trabajar de tal manera, y empaquetamos y redujimos a Dios a unos lentes humanos con los que tratamos de ver la vida. Y hemos fallado. Porque es cosa de ver afuera, la gente está desilusionada de las doctrinas y las religiones. ¿Por qué? Porque con nuestra visión humana no hemos sido capaces de contemplar la totalidad de Dios. Y han habido iglesias que han empezado a discriminar a otros. Y han habido iglesias que han caído en el libertinaje, por otro lado. Y están todos de acuerdo a su manera, de acuerdo a cómo ellos creen que es Dios. Porque no hemos olvidado del centro, no hemos olvidado de quién es el fundamento, no hemos olvidado de quién es el camino, la verdad y la vida. Es Jesús. No hay otra manera de pensar el cristianismo. Por eso el cristiano significa Cristo pequeño. O sea, un pequeño Cristo, un pequeño Jesús.
Cada uno de nosotros debería ser un pequeño Jesús. Pero por otro lado, gente se abanderó diciendo nosotros, así como después de la muerte de Jesús, algunos decían nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos. Empezaron a hacer sus doctrinas en base a hombres. Y aparecieron iglesias, con todo respeto lo digo, con el amor que le tengo a muchos hermanos que son de esa iglesia, no quiero que piensen en esto como un ataque, pero se empezaron a crear iglesias con nombres de misioneros, ¿cierto? Con nombres de predicadores, y empezaron a hacer de esos hombres su doctrina. Nosotros somos por dar un nombre, de Billy Graham, nosotros somos de Wesley, nosotros somos de Hume, nosotros somos de cualquier hombre que se haya parado en la tierra. Y empezamos a crear doctrinas en base a lo que estos hombres decían. Que hombres usados por Dios, pero no son Jesús. He conocido personas iglesias donde Gigi Ávila es la palabra absoluta. Y Gigi Ávila, un hombre de Dios que bendijo vidas, pero no es Jesús. Y así como cuando Pedro predicaba y daba su opinión y Pablo predicaba y tenía su opinión distinta, empezaron a crear divisiones. Porque algunos seguían a Pablo y otros seguían a Pedro, porque eran distintos. Y porque hablaban cosas distintas, porque tenían paradigmas distintos. Pero el único paradigma perfecto y completo es el paradigma de Jesús. Jesús es suficiente. No necesitamos estar esclavos ni de la ley, ni de la tradición, ni de la doctrina, ni de un hombre, ni de un líder. No, Jesús es suficiente. Y me acuerdo hace unos años atrás veía una predicación de un hermano brasileño y que me gustaría compartirles el nombre para que lo anoten y lo vean porque realmente quebrantó mi vida. Él se llama Dave Leonardo y la predicación se llama Jesús é tudo, en portugués. Jesús es todo. O Jesús es suficiente, decía la predica. Y cuando yo la escuchaba, sentía a Dios hablándome. Yo soy suficiente. Jesús diciéndome. Y me encanta la pasión y los argumentos con los que este hermano habla. Porque hoy en día tratamos de ser de distintas formas. A veces queremos ser autosuficientes. A veces queremos ser dependientes de muchas cosas. Dependientes de lo que nos pueda decir nuestro pastor, o dependientes de lo que nos pueda decir un predicador que seguimos por las redes sociales que nos guste mucho. Y nos volvemos dependientes de eso. Cuando en realidad nuestra única dependencia debería ser Jesús. Porque Él es suficiente. Y las demás cosas son un complemento que es muy bueno muchas veces. Pero cuando nos obsesionamos y nos ponemos, por así decirlo, fariseos para nuestra forma de vivir y de sentir el cristianismo, erramos el camino. Erramos el camino porque pasa que la gente se cierra y no nos hacemos la pregunta que se hacía Nicodemo: ¿habrá algo más de parte de Dios para mí? Porque decimos, no, eso no está en la Biblia. Porque obviamente hay cosas que no van a aparecer en la Biblia porque la Biblia fue escrita en un contexto y en un tiempo diferente. Porque obviamente en la Biblia no va a haber nada específico con respecto al uso de las drogas, porque las drogas no existían o no eran tan masivas como ahora. No va a haber nada en la Biblia con respecto al uso sabio de las tecnologías. No lo va a haber porque no había tecnología. Y sin embargo, Dios hoy sigue hablando en nuestra vida. Y muchas veces decimos, no, eso no, porque eso no aparece textual en la Biblia. O decimos, no, porque el pastor fulanito dice que eso no. Y empezamos a cerrar nuestra visión en vez de tener un corazón sensible a la voz de Dios y de su Espíritu. Y nos quedamos estancados, porque tropezamos en las más mínimas cosas. Hay iglesias donde yo no podría estar parado enfrente así como estoy vestido. Hay iglesias donde no me permitirían la entrada
solo por el hecho de porque no comparten tal vez la misma visión que yo. Pero Jesús vino a romper con eso. Jesús vino y predicó en el templo, en la sinagoga, predicó arriba de un monte, arriba de una barca. Jesús vino a quebrar con las doctrinas. Pero sin embargo, después de su venida, volvimos a sernos esclavos de ella. Volvimos a encerrarnos, a dividirnos, a quitar la mirada de Él y empezar a mirar los pequeños detalles sin importancia, pero que para nosotros son tan importantes como la vestimenta, como los colores del escenario, como la música que escuchamos, o como tantas cosas, hermanos. Si yo les contara tantas cosas que he escuchado y que a veces podrían parecer súper importantes, discusiones teológicas, que cuántos ángeles, que cuánta gente, que en qué fecha, cuando realmente lo importante es lo que Jesús vino a decir cuando estuvo aquí en la tierra. De repente nos perdemos por pasajes antiguos, cuando realmente lo que vino a decir Jesús fue sencillo. Fue sencillo. Sus parábolas eran sencillas y apuntaban a una sola cosa: a que nuestros corazones sean transformados, a que tu corazón sea transformado, que dejes de vivir para ti mismo y empieces a vivir para Dios y para los demás. Porque decía, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el mandamiento principal y nos olvidamos de ese mandamiento. ¿Por qué? Porque mi denominación, o porque mi pastor, o porque yo creo que el cristianismo se debe vivir de tal manera. Y nos olvidamos de lo principal. Jesús es suficiente. Nadie ni nada murió en la cruz. Solo Jesús. O sea, pastor, tanto no murió en la cruz por mí. El calvinismo no murió por mí en la cruz. El arminianismo no murió por mí en la cruz. Fue Jesús. Él fue el que se sacrificó. Él fue el que nos dio vida. Él fue el que trajo la gracia, el amor, la paz. La paz no existe por sí sola. El amor por sí solo no vale nada. La paz por sí sola no vale nada. Se escabulle en el aire como el humo, como diría Salomón. Cualquier sentimiento, por más bueno que sea, por más hermoso y maravilloso que sea, en el aire se va como el humo cuando no tiene el sustento de Jesús. No podemos fijar nuestra mirada ni establecer el sustento de nuestra fe en un sentimiento o en una palabra vacía. Jesús es el único que se hace sustento en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el camino. ¿Por qué? Porque Él es la vida. No hay nadie ni nada que haya podido decir eso. Nadie podría decir que Él es la verdad. Nadie podría decir que Él es la vida. Nadie podría decir que Él es el camino. Y tampoco podríamos decir que una filosofía es la verdad. Solo Él. Por eso es suficiente. Y a veces nos maravillamos más por los peces que por quien los multiplica. O sea, como les vengo reiterando, y aunque sea majadero un poco, el amor es solo un pez. La paz que Dios nos da es solo un pez. Las bendiciones que Dios nos pueda dar, el dinero, los hijos, todo lo que Él nos pueda dar, la ropa que vestimos, todo lo que Él nos dé, aunque sean cosas materiales o inmateriales, son solo peces. Pero quien los multiplica y quien los da es Jesucristo. Entonces no podemos maravillarnos más por los peces que por quien los multiplica. Es ilógico. Y muchas veces vivimos maravillados por los peces. Oh, este libro que leí, son solo peces. Incluso, y aunque muchos se escandalicen por lo que voy a decir, incluso la misma Biblia es solo un pez. Jesucristo es el autor. No podemos maravillarnos más por la obra que por el autor. Es el autor quien creó. Es el autor quien lo hizo. No nos olvidemos de Él. No nos olvidemos de Él. Cada vez que un artista publica una obra,
Quien recibe el reconocimiento es el autor. Quien recibe el premio es el autor. Cuando se premian los Grammy, los Oscars, son los autores quienes van y reciben el premio. No le quitemos el premio al autor de la vida, al autor de todas las cosas que fueron creadas. Juan 4:7. ¿Por qué es importante darle su lugar al autor? Porque es la única forma de vivir. Porque si no, vivimos nadando y dando vueltas en círculos, vivimos una vida seca. Juan 4:7 dice, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Eso lo dijo Jesús a la mujer samaritana, a la orilla de un pozo. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir, yo soy quien da el agua. Yo soy. Bebe de mí y no tendrás sed jamás. Muchas veces vivimos con sed, Yo era de esas personas y yo creo que la mayoría de las personas viven preguntándose, viven con inseguridades. ¿Por qué? Porque no han bebido del agua de Él, no han bebido de la fuente. Y hay algo importante que resaltar aquí, que dice que esa agua se convierte en un manantial dentro. O sea, Jesús es un manantial. Porque la gente puede buscar saciarse, puede buscar saciar su sed intelectual, su sed emocional, pero el único que puede saciarla es Jesús. Él es quien da el agua que sacia la sed. Él es la palabra encarnada. Él es todo. Por eso cuando nos maravillamos con lo que leemos en la Biblia, cuando nos maravillamos con las canciones que escuchamos, maravíllate de Jesús. Porque Él es quien creó, Él es la palabra. O sea, cada cosa que cantamos, cada cosa que leemos es Él. Porque Él fue quien se hizo hombre. Él es el Verbo. Es hora de que despertemos y dejemos de vivir un evangelio quizás como lo hicieron nuestros abuelos, como lo hicieron nuestros antepasados, que a lo mejor eran por costumbre o por cultura. Es hora de que retomemos el diseño que Jesús trajo al mundo. Un diseño que no tiene trabas, que no tiene tropiezos, que no tropieza en cosas sin importancia. Jesús era capaz de caminar por el barrio rojo de la época y hablar con la gente que estaba ahí y predicarles sin problema. Era capaz de sentarse en la mesa de los hombres más, tal vez desalmados, que cobraban impuestos, abusivos, que eran turbios, ¿cierto? Que eran personas que no tenían tal vez un amor por la gente, que eran capaces de quitarle el pan de la boca a un niño. Él no tenía drama de sentarse ahí, predicarles y hablarles sin pelos en la lengua. Él no tropezaba en nada, porque Él sabía que Él era la verdad, que Él era la vida, y que la forma de vivir el cristianismo es mirando a la gente a los ojos y diciéndole, tú tienes una necesidad, y yo soy la respuesta a esa necesidad. Y hoy en día nosotros tenemos tanto miedo de sentarnos y pararnos frente a una persona y decirle, tú tienes una necesidad y Jesús es el único que puede saciarla. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque ni siquiera nosotros hemos podido saciar esa necesidad. Porque vivimos tal vez tratando de saciarlo, perteneciendo a una congregación, siendo parte de algo más, tratando de leer la Biblia de vez en cuando, tratando de orar, pero en realidad no vivimos a Jesús. No lo hacemos real en nuestra vida. Y tropezamos porque vemos a una persona en la calle, nuestro colega, tan cierto que habla de la cintura para abajo, tan déspota, y decimos, no, a este no pienso hablarle. O porque tropezamos en cosas como, está predicando un joven, no lo voy a escuchar. O está predicando una mujer, ¿qué me va a decir? Y tropezamos en esas cosas. Y decimos, no sé, tal persona está vestida de tal modo, no me va a escuchar.
Y a Jesús nunca le importó. Cuando veía la serie veíamos, Jesús iba y hablaba con el pescador que era prepotente, hablaba con el recaudador de impuestos que era medio obsesivo compulsivo, hablaba con todos por igual, hablaba incluso con los celotes que eran xenófobos, que odiaban a los extranjeros, incluso con ellos, y no tenía traba, no tenía tropiezo, iba y hablaba. Es hora que recordemos este diseño que Jesús trajo. Jesús quería que siguiéramos sus pasos. Vuelvo a reiterar, cristiano es Cristo pequeño. ¿Por qué? Porque Jesús quería que siguiéramos sus huellas. Quería que le imitáramos. Nosotros nos enredamos creando pautas, creando dogmas, creyendo que eso nos ayudaría a ser mejores. Pero no hay otra forma para agradar a Dios, sino que siguiendo los pasos del Maestro. Es seguir los pasos del Maestro. Pero una vez más, creímos que la forma de agradar a Dios era cumpliendo una serie de protocolos. Pero nos olvidamos de que Jesús no tenía protocolo. No tenía protocolo. Pero Jesús lo que sí tenía era ese sentimiento y voluntad inquebrantable de hacer la voluntad del Padre. Lo que lo llevó a que, a pesar de que tenía miedo, a pesar de que sufrió con la decisión de ir a la cruz, dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Pero nosotros vivimos queriendo hacer nuestra propia voluntad. Seleccionamos a quién hablamos, seleccionamos cuándo hago la obra. Este día no, porque este día estoy muy cansado. Este día sí, porque tengo ganas. Seleccionamos todo lo que hacemos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y lo digo porque yo también lo hago. Porque a veces digo: no, este día no estoy de ánimo. No, porque este día no, porque... O digo: esta persona no, porque no va con mis convicciones. Y empiezo a seleccionar cosas de acuerdo al paradigma que yo creé. Porque todos creamos un paradigma del cristianismo cómodo, acorde a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Pero basta. Hemos sido llamados a vivir una vida como Jesús, a ser imitadores de Él, a seguir sus pasos. Y muchas veces me pasó y escuchaba amigos decir: yo no creo en eso de que cuando la gente está orando, la gente se cae. No, eso es puro grupo. O yo no creo que la gente pueda, no sé, se pueden hacer milagros, sanar personas, así como que le crezca un pie a alguien o que un sordo se sane. ¿Por qué? Decía yo. Y muchas veces yo también caí en esa incredulidad. Y recuerdo que hace unos años yo vi unos documentales que hablaban acerca de la vida de los misioneros en África, en Oriente. Personas que viven en condiciones precarias, sin tecnología, sin las distracciones que nosotros tenemos hoy en día, sin la infinidad de denominaciones bombardeándonos con sus dogmas, con sus doctrinas. Viven el Evangelio tal cual como lo vivió Jesús. ¿Por qué? Porque lo escucharon por primera vez. Y veía niños africanos, pequeñitos, que escuchaban y escuchaban la palabra de Dios y les decían que Jesús les había dado autoridad para sanar enfermos. Y niñitos de 10 años se acercaban donde personas que oraban por ellos y se sanaban. Y yo digo: ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en Chile no podemos hacer igual? ¿Por qué tenemos que vivir esclavos de la ley, esclavos de la doctrina, esclavos de nuestra propia forma de vivir el Evangelio? Y no podemos ser como esos niños que sin ningún prejuicio se acercaron a orar por un hombre, se acercaban a predicar y levantaban sus manos y daban la gloria a Dios, porque no tenían problemas en gritar, no tenían problemas en cantar fuerte o despacio,
Y aquí en Chile, cada iglesia canta un volumen diferente porque cada iglesia declaró que cada volumen, unos decían que cantar fuerte era del diablo, otros que cantar despacio es del diablo. Y tropezamos en infinidad de cosas. Cuando realmente no importa. Y me confronta. Y el otro día cuando preparaba esta palabra oraba, el Señor le decía: Señor, quebranta mi espíritu, porque no quiero vivir como yo, porque humanamente soy tan débil, soy tan imperfecto, y solo la gente que me conoce sabe cuán impulsivo soy, cuán rebelde soy, cuán temeroso, cuán incrédulo a veces. Yo digo: Señor, yo no quiero más. Yo quiero vivir un evangelio acorde a lo que yo quiero. Yo quiero tener la capacidad de pararme frente al mundo y decir: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo quiero vivir como Jesús lo hizo. Y yo quiero orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Y yo quiero orar por personas que están deprimidas y que ellos sientan el Espíritu Santo fluyendo por medio de nuestra oración. Y yo quiero ver una iglesia que esté llena cada domingo. Y que esté llena no porque tenemos que cumplir un protocolo, sino que esté llena porque deseamos estar aquí. Y yo no entendía esto antes. Y yo cuando escuchaba a mi mamá decir: estoy contenta porque está el domingo, dentro de mí había como un decir: yo no estoy contento porque sea domingo. Estoy cansado, no quiero levantarme a hacer el aseo de la sede, a instalar los equipos. Pero ya no más. Porque tengo que gozarme en el trabajo que se hace aquí. Porque si realmente quiero vivir como Jesús lo hacía, no debo poner excusas. Solo Jesús puede producir ese cambio en la vida de las personas. Y no me refiero a un cambio mágico. Me refiero a un cambio que tú quieras hacer. En contra de tu voluntad a veces. Pero debemos anhelar un cambio. Porque no podemos seguir viviendo de esta misma manera. No podemos seguir siendo la misma iglesia de hace 1000 años atrás. No podemos seguir siendo la misma iglesia que ha estado toda la vida aquí en Chile. No podemos seguir siendo la misma iglesia. Tenemos que tomar una decisión. Yo quiero que el Espíritu Santo se haga presente en mi vida. Yo quiero que se haga presente todos los días de mi vida. Yo quiero que cada uno de nosotros tome su lugar que le pertenece dentro del reino de Dios, haciendo lo que Dios mandó que hiciéramos, sin trabas, sin tanta burocracia. Nos hemos convertido como en los políticos de la religión, que esperamos y dilatamos todo, cuando hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Y el otro día oraba hasta las lágrimas, recordando lo que predicaba en la semana pasada. Aquel joven que dijo: hazlo en mí. Que se puso de rodillas y dijo: Jesús, hazlo en mí. Y yo le decía el otro día, Señor, le decía: Jesús, hazlo en mí. A pesar de mis errores, a pesar de cómo soy, hazlo en mí. Y yo creo que hoy ese es el desafío. Si realmente quieres, te pongas de pie y le digas al Señor: haz un milagro en mí. Quebranta mi humanidad.
Quebranta mis protocolos, quebranta mis tradiciones, quebranta mi cultura, mi doctrina. Y haz tu voluntad. Porque solo tú, Jesús, solo tú das el agua que sacia la sed. Solo tú eres el verdadero cristianismo. Solo tú eres la doctrina perfecta. Jesús es la religión perfecta. Jesús es todo y Él es suficiente para saciar al mundo y para saciar tu vida. Señor, ven a este lugar. Quebranta estos espíritus. Señor, renueva estos odios viejos que se han estado pudriendo tal vez durante años en la comodidad de nuestra religión, en la comodidad de nuestro paradigma. Señor, desafíanos a vivir una vida como tú lo hiciste. Una vida al límite. Tú que no tenías dónde recostar tu cabeza. Tú que fuiste perseguido. Tú que fuiste traicionado. Tú que vivías día a día. Así, llévanos a vivir, Señor, como tú lo hiciste. Tú que viviste sin prejuicios. Tú que viviste amando. Tú que viviste diciendo la verdad. Tú que no tenías pelos en la lengua. Tú que viviste en esta tierra y trajiste esperanza al mundo. Tú que fuiste la sal de la tierra. Tú que fuiste luz del mundo.